Muy buenas tardes. Ya vamos a empezar. No sé si se está viendo mi pantalla. Estoy Sí, profesor, moviéndola. sí se ve bien. Estoy moviendo, se ve, Sí, profesor, se ve y se ve también con normal. y que escribo ahí con mi color rojo. También se ve, profesor. Todo bien. Ah, ya. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a ver mejor la calidad y el uso de las herramientas, redes neuronales y algoritmos genéticos. Entonces, básicamente, las redes neuronales son una técnica que trata de hacer algo parecido al sistema nervioso de los seres humanos. Y entonces tenemos de que neuronas, donde aquí vemos el esquema de una neurona artificial. Al lado izquierdo están las entradas y al lado derecho las salidas. Aquí tenemos X1, X2 hasta XN. Digamos, estas serían las dendritas y se transmite información a donde está este símbolo sumatoria en la circunferencia, el cuerpo celular de la neurona. Aquí existen unos W que son los pesos que influyen sobre la información de las diferentes X. Esto tiene que tener una sumatoria que sea mínimo igual al umbral. Si es igual al umbral o pasa el umbral, entonces se procesa con una función que está adentro de la neurona y hay un resultado a través del axón. Entonces, este Y es igual a una función donde están la sumatoria de los pesos por las X menos el umbral. Entonces, vamos a tener aquí un ejemplo de red neuronal, donde hay al lado izquierdo la capa de entrada, al centro la capa oculta o de procesamiento y a la salida la capa de salida, al lado derecho. Entonces, acá pues van a ver los diferentes pesos que influyen. Acá está la sumatoria y el F en cada una de las neuronas. Y así se obtiene un nuevo valor. Y al final se obtiene el valor que estamos buscando. En términos generales, se trata de que nosotros ajustemos la neurona, estos pesos, estas funciones, de tal forma que en la salida nos acerquemos a un patrón. Entonces, de repente acá hay dos salidas, entonces una serie de datos. Entonces, digamos, esto es la primera columna, la capa de entrada son datos reales y se operan dentro de la neurona y acá son datos calculados. Estos son reales, estos calculados y estos son datos reales. Entonces hay que modificar estos pesos, estas funciones, de tal forma que estos calculados se acerquen a el patrón real. Una vez que sean iguales, entonces hemos calculado la
digamos, red neuronal que permite, digamos, obtener estos valores. Por ejemplo, nosotros podemos tener datos reales de las características de pequeñas empresas, ¿no? Que solicitan crédito. Y acá tenemos los resultados si les fue mal. Entonces, tratamos de obtener valores similares a estos que están acá. Si llegamos a obtenerlos, ya tenemos una fórmula, o en todo caso, una red neuronal, que es una fórmula de una manera diferente de lo normal, ¿no? Pero que en todo caso es casi como una ecuación, solamente que está formada por muchos pesos, estas sumatorias, las funciones, etc. Ahora, para llegar al patrón, generalmente son miles de vueltas que se dan para ajustar a lo que queremos encontrar. Una vez que tenemos esto, entonces cuando viene una nueva empresa y presenta sus requisitos, entonces yo los pongo en la neurona o en la red neuronal y se obtiene si va a quebrar o no la empresa. Si sale bien, le presto, si no, no le presto. Esa es la idea del funcionamiento de la red neuronal. O sea, se aproxima por miles de variaciones de los pesos, de las funciones, de los umbrales, etcétera, y al final se llega a un resultado. Indudablemente que hacer esto a mano es muy difícil, hay que hacerlo en computadora. Acá tenemos información adicional, por ejemplo, los diferentes valores de, digamos, funciones de transferencia, o sea, las F, ¿no?, que están dentro de la neurona. Entonces, aquí hard limit, symmetrical hard limit, linear, pero también hay otras cada vez más complejas. Lineal saturada simétrica, sigmoidea, ¿no? Y así hay una serie de, este es su símbolo, log-sig, etc. Acá podemos ver otra red donde ya no tiene una capa oculta, sino hay dos capas ocultas. Siempre una capa de entrada y una capa de salida, o la final. Y así puede haber muchas variaciones. Acá en esta figura vemos más en detalle esto de la información de cada X, ¿no? Aquí los pesos, la función de entrada, la función de activación o el umbral, la función de salida y el valor de salida. Eso es básicamente la red neuronal, pero por el hecho que dan pues miles de aproximaciones, tiene errores muy pequeños. Yeah. Aquí, por ejemplo, dice referencias de crédito, lo que es para una red neuronal artificial. Por ejemplo, acá historial crediticio, pasivo, garantías, utilidades, ¿no? Acá hay, digamos, puede haber más variables y con eso se trabaja. Acá hay otra tabla, información previa de los clientes. El cliente 1, malo, alto, ninguno, 1, 2. O sea, me dicen qué cosa tiene y yo trato de replicarlo. Esto se puede trabajar con el MATLAB. Voy a abrir mi MATLAB
para hacer una demostración, se trabaja con el NF-Tool, aunque esto va variando todo el tiempo, y con este comando se abre un cuadro de diálogo de la red neuronal. Aquí se selecciona los datos, inputs y targets. Target es el valor objetivo, inputs las entradas, y se procesa. Acá hay diferentes ejemplos de donde se sacan los datos. Este, por ejemplo, es de grasa del cuerpo. Entonces vamos a abrir mi MATLAB. Entonces acá voy a poner mi MATLAB. Un ratito, por favor. Demora un poquito en abrir, pero ahorita se va a abrir. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces, ahora se está viendo en mi pantalla de MATLAB. ¿Alguien que me podría decir, por favor? Sí se ve, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a cómo está en nuestra separata que hemos subido,
empezamos con NFTool. Enter. Sí, es con minúsculas, después es con mayúsculas, fallé. Entonces, ahí se ve el cuadro de diálogo. Por favor, si no se ve, me avisan. Creo que no se ve, ¿no? A ver. Ahora sí. ¿Está viendo? Entonces, aquí continuamos. Acá, next. Aquí seleccionamos en inputs un archivo. Y ya vamos a poner un ejemplo completo. Entonces, mejor este load example dataset que está abajo y aquí body fat. Entonces, ese estamos poniendo. Entonces, se subió. Aquí están body inputs y body fat targets. Entonces, a continuación, next. Acá se ve cómo los datos se han dividido en 3 grupos: training, validation y testing. 70, 15, 15. A continuación, next, tenemos el ejemplo de red. Hay 13 entradas, entonces mejor en la capa oculta pongo 13 neuronas y después tenemos en la capa de salida 1, 1, porque es la cantidad de grasa en el cuerpo. Entonces, next. Entonces está estableciendo ya. Aquí hay las funciones, por ejemplo, acá por default da Levenberg Marquardt. Aquí en training, entrenamiento, acá se puede ver que las muestras son 177 más 38 más 38, o sea, 252. Hacemos el entrenamiento, esas vueltas que se acuerdan que les mencioné, y ahí automático ya se hizo. Acá se puede ver la nueva red. ¿Dónde está esto? Entonces, teniendo esta información, ya nosotros podemos avanzar. Aquí está el error. Son valores bien bajos. El R cuadrado. Next. Si queremos entrenar de nuevo, si no, de frente, vamos. Next. Y acá ya tenemos la solución. Entonces, aquí tenemos la función MATLAB, la matriz MATLAB, el diagrama de las redes. Next. Acá, si queremos, podemos guardar los resultados, o sea, la red neuronal. Y finalmente, finish. Y salimos. Entonces, la red se ha guardado acá. Entonces, vemos. Se abrieron dos en el otro. Acá está la red al lado derecho. Todos los valores. La red que hemos guardado se llama net. Entonces, si nosotros queremos, podemos probar un grupo de datos
los probamos con la red y vemos el resultado, ¿no? Entonces, básicamente, eso está detallado en las copias. Este ejemplo del body fat, y ustedes lo pueden tener sin ningún problema. Ahí hay una simulación y tienen toda la información. Otra herramienta son los algoritmos genéticos. Entonces vamos a presentar un ratito. Entonces aquí vemos los algoritmos genéticos. A ver, voy a presentar un ratito. Muy bien. Ahora sí estamos viendo aquí el tema de los algoritmos genéticos. Mejora la calidad y algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos es una nueva técnica que se basa principalmente en los criterios de optimización. Utiliza los criterios de la genética, las leyes de la genética, en el entendido de que el ser humano es lo más perfecto que existe y a través de aproximaciones sucesivas ha llegado a la perfección. Entonces, de igual forma, nosotros en un determinado proceso podemos llegar al óptimo, a la perfección, teniendo los datos y procesándolos justamente como si fueran algoritmos genéticos. Esa es la idea fundamental. Entonces, básicamente, acá en la genética vemos pues que hay los padres, ¿no? El papá y la mamá. Entonces se cruzan y salen los descendientes. Entonces todo esto se trabaja en binario. Nosotros tenemos datos iniciales con las características genéticas de los padres, que serían los datos de entrada que queremos optimizar, o las ecuaciones de entrada, y los cruces que se dan, los datos de entrada se convierten en ceros y unos, y después los ceros y unos se procesan en el cruce y tenemos nuevos valores que comparamos con el óptimo que estamos buscando, que la idea es que sea un mínimo 0. Entonces, ese, digamos, es el criterio, pero además existen la posibilidad de hacer mutaciones, donde hay cambios, donde aparece algo distinto. Entonces, hay mutaciones que se hacen al azar. Acá en esta tabla 64 que ustedes están viendo, por ejemplo, tenemos una población inicial de fenotipos. Acá, todos estos datos en binario, valor del genotipo. Por ejemplo, 13 es este valor en binario. Entonces, la función de aceptación, de ahí nosotros procesamos la probabilidad de selección y la probabilidad de selección acumulada. Entonces, de esa manera, nosotros podemos trabajar la optimización. Aquí, por ejemplo, se puede ver cómo entraron estos individuos seleccionados, se hicieron los cruces, se obtuvieron los descendientes, la nueva población con mutación, de nuevo los valores y de nuevo la función de adaptación. Y así nosotros procesamos. Esto también se puede trabajar con MATLAB, y aquí tenemos
los comandos, ¿no? Básicamente, X1 es GA, algoritmos genéticos, la función, el número de variables y otros aspectos de la información de los padres. Y también información que se quiere obtener. Y de ahí sale un valor X, que es el que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo de una función que se quiere optimizar. Y entonces se aplica a los algoritmos genéticos. Aquí se puede ver cómo es que se trabaja con los algoritmos genéticos. Básicamente, se pone los comandos respectivos y se siguen las instrucciones. Yo en la separata les he puesto ahí ejemplos y las instrucciones para operar. Básicamente, es muy similar a lo que hemos visto para redes neuronales, sino que en este caso ya trabajamos con optimización. Obviamente es una optimización no lineal. Y entonces aquí vemos varios ejemplos de maximizar o minimizar. Entonces, acá podemos ver con comandos o si no con la herramienta OptinTool con cuadro de diálogo. Veamos el cuadro de diálogo de OptinTool. Son todas las herramientas de optimización que tiene MATLAB. Entonces, acá, por ejemplo, vemos los comandos CLC, Clear, Close All, Fun, número de variables, y acá le ponemos GA, los algoritmos genéticos, la función, el número de variables. Y aquí actuamos. Ahora con el cuadro de diálogo GI, entonces se pone el comando OptinTool, que es lo más práctico, ¿no? Y sobre esa fase sale este cuadro de diálogo. Vamos a presentar el MATLAB que tengo acá con el OptinTool. Voy a dejar de presentar para poder ver nuestro MATLAB. Acá vamos a ver si se puede ver ahorita. Aquí está ya nuestra ventana con el MATLAB. Y entonces aquí le ponemos OptinTool. Así, entonces vamos a ver acá. Y les voy a poner en esta ventana de acá, el OptinTool. Está medio chiquito, creo, pero no importa. Sería importante OptinTool, Enter, y ya. Y me equivoqué en una palabra, una letra. La primera tiene que ser minúscula, le puse mayúscula. Entonces, con el OptinTool aparece el cuadro de diálogo de algoritmos genéticos. Entonces, estamos esperando que aparezca. Está un poco lenta la computadora, algo tiene. Y ahí vemos ya en la pantalla, a ver si se ve, el cuadro de diálogo. No se ve, pero inmediatamente lo presentamos, el cuadro de diálogo. Y acá está. Ahora sí, están viendo, me parece, el cuadro de diálogo de OptinTool. Acá se pueden ver las diferentes herramientas. Aquí, Genetic Algorithm, GA, ¿no? Pero también, ese es cuando es una variable, pero también puede ser más variables. Y entonces tenemos acá GA multiobjetivo, o sea, algoritmos genéticos multiobjetivo.
Entonces, acá podemos poner el simple. Ahí tenemos un ejemplo en las copias. El índice GA, algoritmos genéticos. Entonces se pone, por ejemplo, acá, un ejemplo simple, se pone número de variables, 2, la función de ajuste. A ver, primero, acá se pone al 64, o sea, arroba x con la variable x. La función que vamos a optimizar es x1, paréntesis, perdón, x, paréntesis, 1, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Ya, entonces este símbolo de al cuadrado, aquí hay que ver bien. Ya, la casita al cuadrado más x sub 2 también elevado al cuadrado, la casita al cuadrado menos 25. Cerramos paréntesis, el número de variables es 2. Lo que no sé es si el exponente se ha puesto 2 puntos, creo. Pero acá tengo mi valor de mi tabla de AXI. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se pone la potencia en AXI al cuánto? Al 6, al ¿Al cuánto? 9,4. ¿Ah? 9,4, ¿no? Sí. Ya, está bien. No se ve acá, creo que le he puesto. Entonces, al 9,4. Ahora sí, y acá también al 9,4. Ya está. Entonces, con esto ya le damos operar. Entonces, para operar, aquí ponemos abajo, en esta columna de la izquierda, start. Entonces, opera y me da los resultados. Aquí está el valor objetivo, ¿no? Y acá está el X1 y el X2 y el valor que buscamos, da justamente 0,25, punto 0,25, y en el otro da punto 0,232, ¿no? De esta manera chequeen las operaciones. Aquí tengo arroba x1 al cuadrado más x cuadrado al cuadrado menos 25, ya, dos variables. Bueno, esto es lo que me sale. Si queremos, hacemos otra vez para tener mayor exactitud. Y claro, no sale siempre igual, porque todo esto es aleatorio, ¿no? Pero de todas maneras son errores bien chiquititos. Ya. Ah, puse 3 variables. Aquí me he equivocado. 2 variables hay que poner. Entonces, estar, y ahora sí, 0,124 y 0,037. Podemos ponerle otro star, y aquí 0,063.
el menos, y aquí también menos 0.071. Y así van a ver que cada vez que hacen no sale igualito, pero realmente las diferencias son en decimales. Entonces es muy, muy práctico. Y así también podemos trabajar con más variables, con más funciones objetivo, ¿no? Básicamente es cuestión de seguir las instrucciones. Ahí en las copias les he puesto las instrucciones a seguir. O sea que, resumiendo, tenemos pues que dos herramientas sumamente potentes para problemas que sean sumamente complejos, que no se puedan resolver por las técnicas de ecuaciones, ¿no?, básicas que conocemos. La podemos resolver, por ejemplo, para determinar, para predecir. En vez de una ecuación de regresión, podemos usar redes neuronales, ¿no? ¿Se acuerdan hace un momento el ejemplo de redes neuronales para predecir si le prestamos o no a una pequeña empresa que viene a solicitar? Hemos sacado una red en base a cientos de clientes previos, sus características y si le fue bien o no, y entonces eso nos permite obtener una red como una función, y viene un nuevo cliente, ponemos los datos y vemos qué sale, si sale que le va a ir bien o no. La otra herramienta que hemos visto es algoritmos genéticos, que se basa en buscar el óptimo, ¿no? Básicamente la genética, entendiendo que el ser humano hace millones de años era una persona que no pensaba tan bien y ahora ya piensa mucho más. Entonces, esas mutaciones, ¿no?, cruces genéticos, es un poco lo que se simula, y básicamente lo que hace la red neuronal es la información se pasa a binario, ¿no? Y con el binario, nosotros hacemos los cruces y se obtienen nuevos valores, que serían los hijos o los descendientes de los padres, y así sucesivamente. En cada momento vamos trabajando en binario, lo pasamos a valores naturales, vemos si es el óptimo y si no, volvemos a hacer eso y bueno, miles de veces y se llega al resultado. Cosas que nos tomaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, una cosa es usar pues Lingo, ¿no? O el simplex, pero ese es pues lineal y es para pocos datos y no tan complicados. Pero si tenemos pues más datos, ¿no?, ecuaciones más complicadas y relaciones que no son lineales, sino son, la mayor parte de las relaciones pues en la naturaleza no es lineal. Nada de la naturaleza es recto. Hasta una cueva que nosotros le hacemos la casa similando, haciendo el símil con la cueva no tiene nada recto, hasta las esquinas son rombas, pero en la casa todo es recto. Entonces, eso, digamos, es un nivel superior de complejidad que nosotros todavía no dominamos, pero con estas herramientas, así no dominemos, hacen pues miles de pruebas y se llega a un valor bastante aproximado, ¿no? Pero ojo que como todo esto, los pesos, etcétera, es aleatorio, no, o sea que volvemos a hacer y no sale igualito, sale parecido. Y el resultado es pues diferencia de una a otra, son pues en valores de milésimas, 10 milésimas, ¿no?, de diferencia, pero en el fondo, en la práctica, para la mayoría de los casos es suficiente, ¿no? Entonces, esto está relacionado pues con la calidad, ¿no? O sea, el tema de las redes neuronales, buscar predecir lo que se va a obtener con la calidad, así como vemos si, digamos, quiebra o no quiebra la empresa de las pymes, también podemos poner si funciona o no un cambio en el proceso, en los parámetros. De igual forma, el óptimo, con los algoritmos genéticos, también podemos ver con los datos que le estamos dando si cuál combinación sería el óptimo, ¿no? Entonces ahí vemos dos casos en los que estas técnicas de inteligencia artificial, redes neuronales y algoritmos genéticos sirven pues para buscar óptimos, para buscar mejoras en la calidad de los productos, de los servicios, los procesos, etcétera.
¿Alguna pregunta? Bueno, esto es básicamente lo que había preparado. Es que no es muy amigable esto del MATLAB con la computadora y con el Google Meet. Entonces no podemos hacer más ejemplos, pero en todo caso, ya en la clase veremos algunos ejemplos mayores, ¿sí? Entonces, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? De todas maneras, he grabado toda la clase y esto lo voy a subir al campus, ¿sí? Y ya está. Entonces, que tengan una buena tarde, cuídense mucho y creo que llegamos hasta aquí, ¿sí? ¿Están ahí? No, ¿no? Aquí está lo referente a las preguntas de repaso. Bueno, esto era básicamente lo que he preparado. También estoy que medio que me resfrío y entonces estoy así un poco con el malestar, entonces tampoco puedo estar muy... ¿Y? Y ya. ¿Y ustedes qué tal? ¿El paro, eso por su casa, mucho paro o más o menos tranquilo? Está peligroso, profe. Sí, pues, no, sí, mejor quedarse en casa porque esto siempre hay que cuidar la salud. Bueno, entonces quedamos así, ya voy a cortar. No se olviden que la grabación la estoy subiendo y la separata está ahí, el detalle. Si ustedes pueden en la universidad o acá en su casa tener el MATLAB, ¿no? Entonces ahí pueden hacer las operaciones, ¿no? Hay otro software, por ejemplo, Python, R, etcétera, pero el problema es que hay que programar. Entonces, la verdad que es un esfuerzo innecesario cuando tenemos a la mano el MATLAB. A veces fallamos en la programación cuando lo que interesa es que utilicemos en la parte de la calidad, no el tema de la programación. ¿Ya? Pero si tienen interés en programación, bueno, se puede recurrir a estos páginas web también de Python, de R, porque las mismas empresas tratan pues, de difundir, ¿no? En Octave, en diferentes software que son gratuitos, ¿no? Pero la ventaja que tenemos en la universidad es que tenemos pues el MATLAB ahí en la pizarra de cada aula, entonces podemos aplicarlo. Pues. ¿Ya? Bueno, entonces ya estoy cortando, cuídense mucho, buenas tardes con todos. Ingeniero, gracias. Ok, gracias también a ustedes. Ya.